Los pacientes que requieren tratamiento en la UCI presentan entre el 10 y el 30% de los pacientes hospitalizados por neumonía. Siguiente, por favor. Bueno, en un intento por lograr una mejor definición de NAC grave, se han desarrollado varios sistemas de puntaje y modelos predictores para ayudar al médico clínico a identificar precozmente a estos pacientes. ¿Por qué se han desarrollado estos sistemas de puntaje de gravedad? Porque tras el diagnóstico de neumonía es conveniente estratificar al paciente según su nivel de gravedad para decidir en qué ubicación ha de ser manejado, ya sea en un medio ambulatorio, hospitalización o UCI, y el tipo de tratamiento antibiótico y el soporte más adecuado. Estas escalas pronósticas de gravedad se clasifican a los pacientes en función del riesgo de mortalidad a los 30 días y son una herramienta de ayuda para el diagnóstico clínico. Dentro de estos sistemas de puntaje más conocidos tenemos al PSI, al CUR 65 y a la TS-ITSA. Siguiente, por favor. Bueno, la escala del PSI o índice de la neumonía grave reúne varios datos como factores demográficos como el sexo, la edad, la residencia, comorbilidades como el cáncer, hepatopatías, insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular, nefropatías, datos del examen físico como alteración de la conciencia, frecuencia respiratoria, tensión arterial, temperatura y frecuencia cardíaca, datos de laboratorio como el pH, la urea, el sodio, la glucosa, el hematocrito y la presión parcial de oxígeno, y de radiología como el derrame pleural. Esta clasificación evalúa 20 parámetros con su puntuación cada una y clasifica a los pacientes en 5 categorías, donde los estadios 1 y 2 presentan menor mortalidad y puede realizarse tratamiento ambulatorio. El estadio 3 requiere observación o recomiendan hospitalización. Y los estadios 4 y 5 requieren hospitalización obligatoria y posible internación en UCI. Siguiente, por favor. El CUR 65 es el más conocido, utiliza 5 variables, las cuales son, según sus iniciales, son confusión, urea, frecuencia respiratoria, presión arterial y edad mayor de 65 años. Cada una le otorga un puntaje de un punto. Es muy simple, utiliza solo un dato de laboratorio que es la urea, pero subestima la gravedad en ancianos con comorbilidades, ya que no están incluidas, pero es la que más se utiliza porque no tiene tantos datos de laboratorio, solamente la urea, entonces es mucho más rápida para dar resultados. Bueno, permite identificar a los pacientes que pueden ser tratados en su domicilio, que son los de 0 a 1, los que se les recomienda internación, que reúne un CURP de 2, y los de 3 a 5 que deben internarse en terapia intensiva. Siguiente, por favor. Bueno, el ATS-ITSA son los criterios de NAC grave según la guía de Sociedad Americana de Tórax y la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América, que reúnen como criterios menores una frecuencia respiratoria mayor o igual a 30 respiraciones por minuto, un PAFIO 2 menor de 250, desorientación o confusión, concentración sérica de urea mayor a 20 miligramos por decilitros, leucocitos menos de 4.000 microlitros, temperatura menor de 36 grados y si el paciente se encuentra hipotenso, con una presión arterial de 90 a 60 milímetros de mercurio o menos. Como criterios mayores, se encuentra en el paciente un shock séptico que requiera de vasopresores y una insuficiencia respiratoria que requiera de ventilación mecánica asistida. La NAC grave se diagnosticará en pacientes que cumplan con uno o más de un criterio mayor o con 3 o más criterios menores. Siguiente, por favor. Bueno, la neumonía adquirida en la comunidad, como su nombre lo indica, ocurre en el entorno normal, como la casa, el trabajo, un asilo, un colegio, un bus, en cualquier lugar diferente a un hospital. Puede darse por virus, bacterias, usuarios e incluso hongos, pero los más importantes
son los virus y las bacterias como el Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa y la Klebsiella pneumoniae. Y virus como el de la gripe A y B, metaneumovirus humano, adenovirus, rinovirus, rubiola y varicela. Es la primera causa de muerte infecciosa en Colombia y en el mundo. El Streptococcus pneumoniae es el principal patógeno respiratorio en la NAC del adulto, siendo responsable del 16% de los casos tratados en el medio ambulatorio y alrededor del 22% de los casos admitidos al hospital y a la UCI. También decirles que la mayoría de las neumonías no son de origen bacteriano, sino de origen viral. Siguiente, por favor. Bueno, en la fisiopatología vamos a encontrar 3 vías de contagio, que son la aspiración, la vía hematógena y por inhalación, unos mecanismos de defensa y unos mediadores de inflamación que se los explicaremos más adelante. Siguiente, por favor. Bueno, como ya les había dicho, los microorganismos llegan a las vías respiratorias bajas en varias formas. La más frecuente es la aspiración desde la orofaringe, que es común en pacientes que mientras duermen aspiran pequeños volúmenes de material faríngeo, especialmente en el adulto mayor y quienes tienen disminución del estado cognitivo. En algunas ocasiones la neumonía surge por propagación hematógena, es decir, por la circulación sanguínea o por inhalación de microorganismos. Bueno, van a existir unos mecanismos de defensa que son los cornetes y las vibrisas, y estas evitan el paso de microorganismos de gran tamaño. Si el microorganismo es más pequeño, pasará a la defensa de cornetes y vibrisas y activará un segundo punto de defensa, que es el epitelio traqueobronquial. Este tiene cilios, células caliciformes, que estas nos van a interesar mucho porque se van a encargar de secretar el moco para luego eliminarlo hacia el exterior del organismo y consigo eliminar los microorganismos o las sustancias externas. Bueno, un reflejo muy importante dentro de las defensas del organismo son el reflejo nauseoso y el mecanismo de la tos, ya que la tos va a lograr la salida de aire arrastrada por el moco y con este pues salen todos los microorganismos y las sustancias externas. Bueno, pero ¿qué pasa cuando los microorganismos son más pequeños y logran pasar a los lugares más distales como los alveolos? Ocurre que se desata otro mecanismo de defensa en el organismo. Entonces los macrófagos se activan y van a intentar fagocitar a los microorganismos que ingresen. Esto está bien. El problema es cuando los microorganismos logran acabar con la capacidad de los macrófagos de fagocitar. Entonces los macrófagos tienen que hacer algo para que continúe habiendo un equilibrio en el organismo. Y aquí es cuando empieza a liberar diferentes mediadores de inflamación, entre los cuales tenemos la interleucina 1, factor de necrosis tumoral, interleucina 8 y al factor estimulante de colonias de granulocitos. ¿Y qué van a hacer? Con la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral van a provocar en los alveolos una inflamación. ¿Para qué? Para que estas bacterias no logren salir de los alveolos y no se proliferen. La interleucina 8 y el factor estimulante de colonias de granulocitos estimulan la liberación de neutrófilos, que estos son atraídos al pulmón, y así surge la leucocitosis y aumentan las secreciones purulentas. Bueno, pero al producir este reclutamiento leucocitario van a provocar una fuga alveolo-capilar de leucocitos, eritrocitos y diferentes sustancias proteicas por tratar de llegar al alveolo, y esto va a provocar que el alveolo pues obviamente se congestione, y también incluso como los eritrocitos cruzan la membrana alveolo-capilar, ocasionan hemoptisis. Bueno, la disminución del volumen y la distensibilidad pulmonar por la fuga capilar, la hipoxemia, el mayor volumen de secreciones y a veces también por el broncoespasmo, por la propia infección, culminan en disnea. También se van a producir unos estertores que profundizaremos más adelante. Siguiente, por favor. Bueno, las manifestaciones clínicas. Estas manifestaciones se van a deber según si el tipo de neumonía es atípica o atípica. Entonces, si es típica, por ejemplo, la neumonía neumocócica,
Se caracteriza por un cuadro brusco de 48 horas de evolución, con fiebre alta, dolor pleurítico, tos y expectoración purulenta, leucocitosis con neutrofilia y datos en la exploración como la disnea y radiológicos como la consolidación pulmonar. La neumonía atípica, como por Mycoplasma pneumoniae, tiene un inicio más lento, fiebre de bajo grado, tos escasamente productiva, sin dolor pleurítico ni consolidación, y más con síntomas extrapulmonares como la cefalea, el malestar general y la diarrea. Siguiente, por favor. Bueno, en la anamnesis se realizará un interrogatorio sobre hábitos tóxicos como fumar o que labore en lugares propensos a contraer enfermedades infecciosas, como por ejemplo en laboratorios, o problemas respiratorios como que trabaje en construcciones, en minas, que vivan también en ciudades, ya que la contaminación de buses, de fábricas, afecta significativamente al sistema respiratorio. Disculpe un momento. Sí, Tampoco. Mi compañera, doctor. sí, que continúen. Ok. ¿Ya me logran ver? Sí, ya. Bueno, entonces tendremos el anamnesis, como mi compañera lo dijo, es un interrogatorio sobre los hábitos, le vamos a preguntar al paciente los hábitos tóxicos como fumar, en caso de que nuestro paciente trabaje en lugares que esté propenso a contraer enfermedades infecciosas, como ya lo dijo mi compañera, en laboratorios, o que también pueda contraer problemas respiratorios, como en construcciones o en minas, que también que vivan en ciudades es un factor importante, ya que la contaminación, ya sea como esta enfermedad es una enfermedad que tiene que ver mucho con el entorno, es una enfermedad que uno puede tener, que puede adquirir en el momento de que uno esté en el colegio, desplazándose en un bus o en cualquier tipo de lugar. Entonces vamos a tener que esta afectará directamente a las personas que habitan en ciudades que están más propensas a contaminaciones de buses, de gases tóxicos, de fábricas que van a afectar significativamente al sistema respiratorio. Tampoco podemos dejar a un lado también las personas que viven en zonas rurales, que estas van a también a estar directamente expuestas, no tanto como las personas que viven en las ciudades, pero también van a estar expuestas en el caso de que en la zona rural las personas queman basura, hacen actividades como cocinar a fogón de leña, y esto también influye directamente a tener una enfermedad de carácter de las vías respiratorias, que afecte. También vamos a tener en cuenta en los antecedentes epidemiológicos, por ejemplo, si el paciente ha viajado en avión, si tiene presencia, si hay presencia de enfermedades como EPOC o asma que aumenten el riesgo significativamente de tener neumonía y que en estos aumenten su gravedad. Tendremos que tener también presente es que si tenemos a un paciente debido a su gravedad, si el paciente refiere disnea, si el paciente no se encuentra en las óptimas condiciones para responder este interrogatorio, lo que más podemos hacer para poder dar un diagnóstico sería acercarnos a la persona que lo acompaña, al acompañante, ya sea su esposa, su hijo o la persona que lo acompañe y que viva con él, y realizarle este interrogatorio. Entonces, en el caso de que el paciente refiera tos, preguntarle ya sea al paciente, como lo mencioné, o si el paciente no se encuentra a la disponibilidad, preguntarle a su acudiente, a su acompañante, perdón, si puede describir la tos del paciente, si hace cuánto tiempo la tiene, si fuma, si el paciente fuma, en caso de que el paciente fume, qué fuma y desde hace cuánto fuma y cuántos, si es cigarrillo, cuántas cajetas y eso.
En el caso de que el paciente refiera a hemoptisis, desde cuándo fue el primer episodio de tos con sangre, durante cuánto tiempo ha notado la sangre, que si se presentó de forma repentina la expectoración de sangre, si han repetido los episodios de expectoración de sangre. En el caso de la disnea, algunas de las preguntas que se harán también, si presentan, esta es fundamental, si se presenta la falta de aire con el esfuerzo, si en reposo tiene falta de aire, si está acostado, si está sentado, para aquí poder saber el tipo de disnea que el paciente presenta. Desde hace cuánto tiempo tiene falta de aire, también es otra pregunta importante, y si es constante. Y ahora, por último, con respecto al dolor torácico que puede presentar este paciente, se le va a preguntar dónde siente el dolor, qué es lo que lo agrava, si lo agrava respirando, acostándose, tosiendo, si se acompaña de disnea, si siente palpitaciones, náuseas o vómitos, o dolor en las extremidades. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, al momento del examen físico, los signos detectados en la exploración física varían con el grado de consolidación pulmonar y la presencia o ausencia del derrame pleural. Entonces, al momento de la inspección, los signos de insuficiencia respiratoria como la disnea, va a afectar, la disnea se va a dar porque pues se va a afectar el intercambio gaseoso y se genera una alteración en la ventilación. Entonces no va a haber una óptima hematosis. La tos se va a presentar para tratar de limpiar ese árbol bronquial de las secuelas que ya han quedado, es decir, de esos líquidos que han quedado acumulados en los alveolos. La taquipnea, que es la respiración anormalmente rápida y poco profunda que se da muy a menudo en estos pacientes, las retracciones torácicas, subcostales, intercostales y supraclaviculares, que esto lo vamos a llamar el triaje intercostal. Esto ocurre cuando los músculos intercostales son retraídos hacia adentro. Generalmente este es un indicador de que la persona tiene obstrucción grave en las vías respiratorias. También vamos a notar la cianosis en algunos pacientes, que se puede dar por la función pulmonar deficiente, la piel pálida, la hipopnea. En el caso de la hipopnea, al momento de que el paciente tenga un derrame paraneumónico, se verá una respiración superficial debido a que si el paciente respira profundo le dolerá por el roce pleural. A esto lo llamaremos, a esto se llama dolor en punta de costado y es muy notorio al momento de inspeccionar al paciente. Bueno, entonces, hablando de la palpación, en las zonas de las condensaciones, en la zona de la condensación neumónica, se va a aumentar la transmisión de las vibraciones bucales, porque la condensación neumónica aumenta la transmisión del sonido y esta vuelve a un canal de transmisión hacia la piel. Entonces esto lo que va a hacer es aumentar las vibraciones bucales al momento de la palpación. En el caso del frote pleural, este se va a dar porque algunas veces, sobre todo cuando hay neumonías basales, hay una infiltración hacia el espacio pleural y en este puede haber un drenaje y se van a desarrollar un empiema, lo que va a generar una paquipleuritis y esto va a desencadenar en un roce pleural. Siguiente diapositiva. Bueno, al momento de la percusión va a existir un dolor pleurítico. Este también es conocido como dolor en punta de costado, como ya lo mencioné. Este se exacerba con la tos y se da por el derrame pleural paraneumónico y la consolidación. Este se siente en el paciente siente como una punzada al momento de respirar o de toser. En la matidez se va a dar en el mismo lugar donde se palpó el aumento de las vibraciones bucales, como lo mencioné antes,
¿Por qué esto se va a dar? Porque cuando hay condensaciones o derrame pleural, se presenta claramente como matidez. Entonces, al momento de la auscultación, vamos a tener que va a desaparecer el murmullo vesicular, porque en una consolidación el murmullo vesicular es reemplazado por un soplo tubárico, porque los alveolos van a estar ocupados por material purulento, es decir, los alveolos van a estar sobrecargados por este material, entonces va a dificultar el paso del aire y pueden haber sibilancias. Entonces, en los estertores crepitantes, que son los sonidos característicos del fin de la inspiración, van a darse porque al final de la inspiración, cuando ya el aire llega al alveolo, va a producir una turbulencia, por decirlo así, de la secreción, y ahí se encuentra pus. Entonces va a sonarse, se va a escuchar como burbujas. El runcus en la fase inicial de la inspiración por la movilización de secreciones en el árbol traqueobronquial se va a dar, se va a ocultar, y la pectoriloquia, que es lo que se escucha en los pacientes con consolidación neumónica, en esto se da porque se aumenta la transmisión del sonido de la voz y se escucha de forma más nítida, a diferencia de la broncofonía, donde no escuchamos la voz nítida al paciente. En la broncofonía no vamos a escuchar la voz nítida del paciente. Siguiente diapositiva. Y bueno, compañeros, esto ya ha sido todo por el día de hoy, lo que traemos para ustedes. Espero que les haya servido de mucha utilidad esta información, y aquí dejamos nuestros referentes bibliográficos. Gracias. ¿Pueden haber repercusiones a nivel cardíaco en un paciente con neumonía? ¿Cómo, doctor? Doctor, Habla, Nati. Yo no escuché porque el internet lo tengo lento. Disculpe. repercusiones en el corazón por la Sí, neumonía. sí. Podría haber una infección por vía hematógena, ya sea una endocarditis bacteriana, eh, es lo que se me ocurre. Es que como causa de neumonía. Cardíaca en el contexto de un paciente con neumonía, no al revés. A ver, háganme un favor. Sé que ustedes organizaron la presentación un poco al revés. Las primeras diapositivas presenten donde están los scores, esas debieron a colocarla de último. Es una recomendación, igual no es lo que les va a definir la nota. Ok, doctor, gracias. La anterior. Ahí. El índice de severidad de neumonía. Esto, pues, obviamente, tanto al siguiente, y el siguiente. Si ustedes se dan cuenta, en estos scores que ustedes han colocado acá, que se usan, ¿sí? Hay repercusiones cardíacas, ¿sí? Acá hablan, regresemos a la primera, al índice de severidad de neumonía. ¿Ya? Esto es un índice mucho más complejo que tiene, obviamente, comorbilidades del paciente, la edad del paciente, hallazgos en la exploración física. Y ahí, si se dan cuenta, las mayores puntuaciones las tiene
en los hallazgos en la exploración, la presión arterial sistólica menor de 90. Una parte. Vamos al otro punto. Ahí dice la presión arterial sistólica menor a 90 y diastólica menor a 60. Vamos al otro punto. Y ahí dice la presencia de shock séptico que requiere administración de vasopresores. Si se dan cuenta, en las tres tienen en común denominador afectaciones en la presión arterial. ¿Eso por qué se produce? Porque una neumonía puede bajar la presión arterial, sabiendo que es una enfermedad respiratoria. Como les Profe, dije que esto va a ser de último, vamos a las manifestaciones clínicas. Ahí. Seguimos. Ahí ustedes, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es que ustedes me colocan ahí en las neumonías atípicas, víricas, manifestaciones o síntomas extrapulmonares, como la diarrea. ¿Sí? ¿Eso en qué se relaciona con una neumonía? Doctor, yo podría pensar que la diarrea se puede dar por una permeabilidad del intestino. Las preguntas se responden en orden. Les hice una primera pregunta. Esta es la segunda pregunta. profe, con respecto a la primera pregunta, ¿sí me escuchan? Sí. Vamos con Bueno, la tercera. bueno. Avance en la presentación. Ahí en la auscultación, yo les quería preguntar si es posible encontrar sibilancias a la auscultación en un paciente con neumonía. Sí, doctor. Mi compañera lo mencionó. ¿Y cuál es el mecanismo fisiopatológico de esa sibilancia en un paciente con neumonía? Que al momento de la hematosis, como hay secreciones purulentas en los alvéolos, se va a producir este sonido tanto como los estertores como las sibilancias. Se escucha como... No, es incorrecto. Déjenla de último. El problema es que ustedes comienzan a responder en la medida que escuchan. Esa es la tercera pregunta. Vamos con la cuarta pregunta. Regresen un poquito atrás. Ahí. Perdón, la anterior. Ustedes colocan ahí el dolor torácico y entre los interrogantes anotan dolor en extremidades. ¿Eso se relaciona con qué cosa? Y la última pregunta, regresen. Me coloco, espérese. Adelante. Eso. La alteración del estado de conciencia en paciente con neumonía, ¿a qué se debe? Tienen 5 preguntas ahí. Empecemos con la primera.
Bueno, profe, yo pensaría que la primera pregunta, eh, que la endocarditis, como mi compañera lo mencionó, pues es un factor importante, ya que la endocarditis se puede dar por una bacteria y las bacterias son uno de los principales protagonistas en el caso de la neumonía grave. Entonces, las bacterias, yo pensaría que estas pueden migrar fácilmente hacia el corazón y pues ahí producir una infección y ahí que se haya una caída de la presión arterial, pienso yo en la primera pregunta. Es más raro, pero la asociación de neumonía con foco a una endocarditis es bastante raro. Bueno, no sería la explicación más coherente que yo le daría a eso. Es más fácil. Pero bueno. Segunda pregunta. También porque habría un shock séptico. ¿Qué es la palabra? ¿Qué significa la palabra shock? Doctor, Segunda, un shock. segunda respuesta. Él iba a responder lo del shock. Bueno, un shock séptico es el estado de hiperperfusión tisular que en el contexto de un síndrome de una respuesta inflamatoria es caracterizado por la vasodilatación excesiva. Entonces, al momento de vasodilatarse, pues los vasos no va a haber una eficiente presión arterial y por eso se va a descender. Sí me escuchó, doctor, es que estoy con los datos porque se me fue la electricidad. Más o menos se entendió. Segunda respuesta. ¿Me podría repetir la pregunta, doctor? Por favor. No, pero si no tomaron nota de las 5 La de la preguntas que yo les... diarrea. Ah, bueno, la diarrea se podría dar por una permeabilidad del intestino que permite el paso de microorganismos patógenos y esta permeabilidad se puede dar por varios factores que pues alteren la flora intestinal y esto a su vez condiciona la alteración de la barrera intestinal. Estos factores pueden ser hábitos, pues los hábitos de cada persona, la alimentación, entre otros. Tercera respuesta. Ani, ¿cuál era la tercera pregunta? Disculpa. La de los sibilantes. Si se escuchan sibilancias, perdón. Ok, al momento de la hematosis del intercambio de gases, pues como los alveolos van a estar congestionados por las secreciones purulentas, se van a escuchar en la ocultación tanto sibilantes como estertores, por la obstrucción, por la obstrucción del intercambio. Cuarta respuesta. ¿Cuál era la Profesor, pregunta? el dolor torácico. La del dolor torácico, pues yo pienso que como hay un derrame pleural,
como yo lo expliqué, al momento de que exista un derrame pleural, se puede dar. También tenemos que tener en cuenta las retracciones torácicas. Entonces, esta lo que trata son de cuando los músculos intercostales son retraídos. Entonces, en caso de que la persona tenga retracciones torácicas y tenga hipopnea, y adicionalmente a eso tenga un derrame paraneumónico, va a existir un dolor en punta de costado, un dolor torácico que pues pienso yo que es lo que va a ser el causante del dolor torácico en este caso, en estos pacientes, al momento de ejercer, de realizar, de toser y en algunos momentos de respirar. Esa no fue la pregunta, pero bueno. Quinta respuesta. Es sobre el dolor en las extremidades según el dolor torácico. Doctor, yo pensaría... ¿Cómo, doctor? Y le escucho, doctora. Bueno, yo pensaría que por la misma disnea, por, por la misma baja de presión, por la misma disnea que no circula con normalidad la sangre hasta todos nuestros órganos y nuestras extremidades, se podría dar ese dolor. Exacto, yo también concuerdo con mi compañera y también porque, o sea, como no hay una óptima hematosis, no se da una buena, no se da una excelente irrigación hacia las extremidades, por lo cual causaría un dolor en las extremidades por la falta de irrigación sanguínea. No, eso está mal respondido. Esos son para establecer diagnósticos diferenciales. Si el paciente tiene dolor en las extremidades, ustedes ya revisaron el tema de tromboembolismo para si el paciente tiene dolor torácico y tiene dolor en una de las extremidades, porque yo pensaría que posiblemente el paciente tiene una neumonía. Tiene también un tromboembolismo o una obstrucción. No podría ser otro. O si es dolor torácico y dolor en el brazo izquierdo o en alguna de las extremidades superiores, podría ser un infarto agudo del miocardio. Sí, tiene razón, doctor. Es para los diagnósticos diferenciales, cada pregunta que se hace para descartar otras enfermedades y estar seguros de las manifestaciones clínicas que presenta el paciente según la neumonía o sobre otras enfermedades. Ay, ¿por qué me dieron la otra explicación? Yo sé que es para detectar diagnósticos diferenciales, pero ustedes no lo sabían. Está grave. Sí, ¿Respondieron? nos confundimos. No sé por qué respondieron. Le falta una pregunta. ¿Cuál es? ¿Cuál Profe, era? no las puede repetir, que yo no recuerdo. Yo Ah, tampoco. Porque es que yo pensé que era enseguida contestárselas enseguida, entonces no tomé nota. ahora imagínese, doctora, o sea, imagínese usted entrevistando a un paciente y el paciente le comienza a referir todas esas cosas y usted termina de escuchar al paciente, después va a hacer el examen físico y después se va a poner a hacer la historia clínica. Ahora imagínese que de pronto usted cogió y le hizo la indicación al paciente y no, vamos a hacerle estos laboratorios y vamos a indicarle estos medicamentos y regrese con los resultados del laboratorio y usted niega. ¿Qué fue lo que este tipo me dijo? Mire, señor, ¿será que se puede regresar? Porque es que la verdad no tomé nota de lo que usted me dijo y necesito hacer la historia clínica. Véngase, no, doctora, pero es que yo soy acá de, de la zona de Frasquillo, acá en Tierra Alta, y ya el burro que me sacó de acá, ya lo guardé y yo no puedo regresar sino hasta dentro de 4 días.
Imagínense, ¿cómo va a ser usted si algo que le dije exactamente hace como 15 minutos ya usted se lo olvidó? Que se me olvide a mí que estoy llegando a los 60 años de pronto, pero ustedes que están ni siquiera, no deben tener ni siquiera ni 20 años todavía, se les está olvidando ya las cosas. O sea, yo sé que usted hizo la pregunta primero, bueno, no la voy a decir en orden, la de la diarrea, la del dolor en las extremidades, la de la sibilancia, la de la presión arterial, ya no recuerdo otra, o sea, solo sé que son cinco, pero no sé. Por eso, llamamos al viejito para que se regrese de Frasquillo allá en Tierra Alta, para que vengan Profe, a referir la historia aquí, para que ustedes puedan copiarla en el sistema. Y yo también, o sea, usted nos hizo la sugerencia de que teníamos las diapositivas desordenadas, que no estaban No, en... pero eso fue antes. Eso no eran las preguntas. a ver, regresen a las diapositivas iniciales. La primera, la del índice de severidad de neumonía. Ahí tiene otro que dice alteración de nivel de conciencia. Pase a la siguiente diapositiva. Ah, ya. Pase a la siguiente. Ahí dice trastornos de conciencia, confusión. Pase a la siguiente diapositiva. Sí, doctor, tiene razón. Ya se la puedo responder. Orientación y confusión. ¿Por qué ese ítem es tan importante en las tres escalas? O sea, ¿qué tiene que Doctor, ver? porque como ya habíamos hablado, no va a haber una buena presión arterial y si no llega la presión arterial a las extremidades o al cerebro, se va a dar como una orientación o un síncope, lo que llaman, por la misma falta de sangre, de irrigación De irrigación. o de Exacto. deficiencia, porque no falta de sangre en total, pero sí baja presión en la Baja sangre. presión. A ver, Y no tanto, o sea, también la presión y también hay que tener en cuenta la oxigenación de esa sangre, porque también como no se va a dar una óptima hematosis en los alveolos, tampoco, o sea, no va a haber una sangre tan bien oxigenada, o sea, no va a estar muy bien oxigenada, por lo cual esa irrigación sanguínea no se va a poder distribuir hacia, hacia los miembros inferiores y superiores y hacia la cabeza, hacia el encéfalo. Entonces, no sé si estará, yo pensaría que esa sería una causa por la cual el paciente es importante tener en cuenta la concentración y el estado de conciencia. La, pregunta a exactamente. ustedes. Ustedes iban a la universidad. Ambas son de acá de Montería. No, No, doctor. ¿De dónde son? Yo soy de Sagún, Córdoba. y yo soy de Es- Lorica, Córdoba. eh, pero me imagino que están en una pensión acá, están en la universidad presencial. Sí, señor. Sí, Me imagino que para llegar a la universidad ustedes recorrían un camino todos los días. ¿Estaban cerca de la universidad y iban caminando o estaban lejos y se iban en transporte público o en yo vehículo propio? estaba un poco lejos, doctor. Está un poco lejos. Muy bien. ¿Qué tan lejos? Vivía en Se iba en Monteverde. taxi. ¿En En taxi o en...? Monterrey. Ok. Cuando agarraba taxi, me imagino que el taxista la recogía en Monteverde, salía a la calle 41 de acá de Montería, iba derecho por toda la 41 y cruzaba el puente Centenario, de ahí Sí, agarraba Rompoy, que está después del CAI, y la dejaba en la puerta principal de la universidad, ¿cierto? Sí. sí, más o menos así, haciendo algunos cambios, pero sí, por ahí. Bueno,
Pues así como usted agarra un camino para ir a la universidad desde su casa, en medicina todo tiene un camino, ¿ya? No es que uno se teletransporte, eso no ocurre en el ser humano, por lo menos no que yo sepa. Ustedes saben algún caso, pueden comentar. Pero este, no tiene que pasar el puente, ni por la calle 41, ni cruzar el semáforo de la circunvalar, ni nada de esas cosas. Cuando yo les hago preguntas a ustedes, y hablo de ustedes en términos generales, no específicamente a ustedes dos, lo más importante en la formación de medicina es que uno sepa el porqué de cada cosa. Entonces, cuando yo les hago una pregunta, yo no espero que ustedes me digan la respuesta, que seguramente es la respuesta correcta, pero eso lo responde uno cuando ya conoce la fisiopatología de las cosas. Pero cuando ustedes me responden eso, me da la impresión de que no conocen la fisiopatología de por qué se produce cada cosa. Y es ahí donde está el problema. Yo les pregunto por qué la alteración del estado de conciencia. Hay como 6 factores que influyen en la alteración del estado de conciencia en un paciente con neumonía. ¿Ya? La hipotensión arterial, la acidosis metabólica, la hipoxemia, la alcalosis respiratoria que después desarrollan los pacientes, la acidosis respiratoria, perdón, que desarrollan después los pacientes, la perfusión sistémica y obviamente el estado de sepsis. ¿Sí? Esa es la respuesta correcta a su pregunta. Ahora, ¿por qué se produce la hipoxemia? ¿Por qué se produce la acidosis metabólica? ¿Por qué se produce la acidosis respiratoria? ¿Por qué se produce la hipotensión arterial? ¿Por qué un proceso séptico puede afectar el estado de conciencia? Entonces, esas son las cosas que ustedes tienen que saber para entender cómo voy a hacer el tratamiento. Porque otra cosa que ustedes tienen ahí, por lo menos en ese sistema, es que dice presión arterial de oxígeno sobre fracción inspirada de oxígeno menor o igual a 250. ¿Eso qué significa? Doctor, esa es la presión arterial de oxígeno con la fracción inspirada de oxígeno, que es un indicador que mide el intercambio gaseoso. Y en este caso, es un criterio sería que el paciente lo tenga en 250 o menos, y lo normal sería mayor de 300. ¿Y eso qué le indica a usted? Que no hay un buen intercambio, y, o sea, que si está disminuido menos de 300 no hay un buen intercambio, entonces por esto hay una obstrucción en los alveolos, que es donde se hace el intercambio gaseoso, el intercambio pues, de oxígeno y eso. De los mecanismos de hipoxemia que hay en el organismo, ¿cuál es el que destaca en la neumonía? ¿Cómo se llama? Mecanismos de hipoxemia. Siempre me han hablado de que se ve afectada, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo por el cual se ve afectada? ¿Cómo se llama? Es una pregunta fisiológica. Pues también por la hipotensión. También por la acumulación de líquidos en los alveolos. A ver, hay como 7 mecanismos de hipoxemia, de los cuales la neumonía desarrolla uno en particular, que se llama SHUNT. ¿Qué es un SHUNT? ¿Saben qué es eso? Eh, No.
Sí, tengo idea, doctor. Es A como el ver, adelgazamiento en el septum y se va a dar como un intercambio de sangre oxigenada con sangre desoxigenada en los ventrículos. Si no estoy mal. así, pero no en los ventrículos. Mm, Vamos a tener zonas que están mal ventiladas y bien perfundidas. Y esas zonas que están bien perfundidas, obviamente, por no tener una buena superficie de intercambio gaseoso, no se van a oxigenar. Entonces vamos a tener sangre desoxigenada en zonas que está oxigenada. El otro mecanismo son alteraciones en la relación BQ por aumento del espacio muerto alveolar, que es lo que ocurre en los pacientes con EPOC y con asma, que también puede haber componentes en los pacientes con neumonía. Porque cuando se afecta el epitelio respiratorio, así como se aumenta la producción de moco y sangre y se extravasa hacia el espacio alveolar, se genera una respuesta sobre el bronquio, ¿ya? Porque se aumenta la actividad mucociliar para eliminar el exceso de secreciones del árbol traqueobronquial y sobre ese epitelio se genera una broncoinflamación, se genera un edema y eso termina produciendo obstrucción del flujo aéreo en la vía aérea de mediano y de pequeño calibre y eso lleva a la generación de sibilancia en el paciente asmático. La presencia de secreciones en el alveolo es lo que genera la presencia de estertores crepitantes y no sibilancia. Así que hay broncoconstricción en los pacientes con neumonía que generan sibilancia en la auscultación. Entonces, del otro mecanismo, que obviamente no es el aumento del espacio de la hipoventilación alveolar, que eso no está presente en neumonía, porque eso tiene un componente extrapulmonar. El otro es la hipoxia anémica, la hipoxia citopática, ¿ya? Que eso se generan en trastornos de otra índole. Y el otro es la hipoxia de la altura, que es lo que le da a los alpinistas. Todos esos son mecanismos de hipoxemia, pero el SHUM es el que destaca a la neumonía. Y por eso la principal complicación de la neumonía grave es el síndrome de distrés respiratorio agudo, que es lo que termina generando muchas veces la muerte del paciente. Porque eso genera después fibrosis pulmonar y genera alteraciones parenquimatosas en los pacientes con neumonía grave. Profesor, yo tengo una pregunta. No sé si es un poco alocada, pero, o sea, que un paciente con COVID-19 lo podemos también catalogar como una neumonía grave. Un paciente con COVID-19 se puede catalogar como una neumonía grave, claro que sí. De hecho, es una neumonía. Inicialmente puede comenzar con una infección respiratoria aguda y posteriormente puede presentarse como una neumonía viral por COVID. Y los criterios que se utilizan que se implementan al momento de recibir a un paciente con COVID también son los mismos que en neumonía grave, o sea, el CURP 65. El índice de severidad de neumonía, el criterio de la Asociación Americana de Infectología, que es el que ustedes tienen ahí, que es el de la ITSE. Eso es lo que se usa, ¿ya? Eso es lo que ustedes tienen, sea COVID, neumococo, estafilococo, micoplasma, hemófilo influenza, pseudomonas, Klebsiella pneumoniae, clamidia, Acinetobacter baumannii, sea cualquiera el patógeno que produce la infección, los sistemas y los scores para clasificar las neumonías
se usan. ¿Por qué se usan? Porque es importante que ustedes definan cuál es el destino de ese paciente. Si tienen un paciente que está con desorientación, que está taquineico, ¿ya? Que tiene más de 65 años y que es tipo tenso, ese paciente va para UCI. Ni siquiera necesitan hacer una radiografía. Si según los criterios de la ITSA, si tienen un paciente con taquipnea, ¿sí? Con desorientación, ¿sí? Con hipotermia, ¿sí? Con hipotensión, es un paciente que va para cuidados intensivos. Si tienen un paciente, coloquen el índice de severidad de neumonía, el primero que pusieron. Diana, Regresen. regresa al primero, el sistema de puntaje, por favor. Si ustedes tienen un paciente femenino que vive en un geriátrico, que tiene insuficiencia renal, que tiene somnolencia, que tiene fiebre y que tiene taquicardia, sumen. Mujer más, póngale cuántos años tenga, 70 años, ahí dice. Hombres edad en años, mujeres edad en años menos 10, entonces tiene 60 puntos. Vive en un geriátrico, tiene 70 puntos. Ya con eso, tiene enfermedad renal, tiene nefropatía, tiene 80 puntos. Tiene alteración del nivel de conciencia, tiene 100 puntos. Tiene taquipnea, tiene 120 puntos. Tiene hipotensión, tiene 140 puntos. Tiene fiebre, tiene 155 puntos. Y tiene taquicardia, tiene 175 puntos. Y ahí dice, mayor a 130, tratamiento hospitalario. No necesitan una radiografía, no necesitan un laboratorio, no necesitan ninguna tomografía ni nada de eso para definir la hospitalización de un paciente. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que las manifestaciones clínicas y el examen físico de un paciente son, en la gran mayoría de los casos, los que nos permiten tomar las decisiones de un paciente. Sin radiografía, sin laboratorios, sin tomografía, sin nada de esas cosas. ¿Qué les demuestran esto? Ustedes mismas lo buscaron. ¿Esto qué demuestra? Que conocer la semiología de las enfermedades es lo que nos permite hacer los diagnósticos. Pero bueno, por más de que ustedes lo siguen demostrando en sus presentaciones, todavía ustedes no generan el switch para ponerle énfasis en aprender esto. No es porque yo soy docente de semiología y porque me gusta la semiología y soy un fundamentalista de la semiología, no. Es simplemente que si ustedes no toman decisiones rápidas, estos pacientes corren peligro. Y no porque los tengan que pasar a UCI, es porque los tienen que hospitalizar. Tienen que iniciar el tratamiento antibiótico en la primera hora. ¿Por qué? Porque si no empiezan antibióticos en la primera hora, el paciente genera más respuesta inflamatoria y va a generar más daño. Y es lo que pasa con el COVID, si quieren saberlo también. Comienzan a tomar ivermectina, acitromicina, colchicina, vitamina C, prednisona, todo ese poco de cosas comienzan a tomarlas en casa. ¿Qué hacen? Prolongar el periodo de latencia de la enfermedad. Y cuando ya están apurados, después del día 10, después del día 15 de enfermedad, es cuando van a consultar a la clínica. Y ya después de 10 días de síntomas de la enfermedad, ya el organismo ha generado fibrosis y ya la posibilidad de recuperación es nula. Por eso esta enfermedad ha tenido tanto impacto en la mortalidad. Así es. Así que
como le digo, doctor. Y se lo digo a todos y es lo que he tratado de decirles a todos. Si no aprendemos la semiología de las enfermedades, no vamos a hacer una buena práctica en medicina. Porque de aquí a que nos hagan la radiografía, si hay cambio de turno de los auxiliares clínicos o si hay cambio de turno del técnico de rayos X, hasta dentro de que termine de almorzar o cuando termine de cenar o cuando termine de llegar el otro y acomodarse cuando le van a hacer la radiografía. Y cuando eso han pasado en promedio 2 horas. Y son 2 horas que tienen un paciente ahí esperando una radiografía para ver si tiene una consolidación y ver si tiene una neumonía. Y eso mata a las personas. La neumonía es una causa de mortalidad importante, tanto en el país como en el mundo. Es una de las principales causas de muerte infecciosa en el mundo. Sí, mi compañero lo mencionó al momento Y de... de no establecer un diagnóstico oportuno hace que la enfermedad avance. ¿Sí? ¿Por qué se pone hipotenso? ¿Por qué se le altera el estado de conciencia? Porque hay que buscar diagnósticos diferenciales. Todo eso es importante. Y más que en este caso tener una neumonía es algo que estamos propensos todos y que podemos tener o podemos tener una neumonía, adquirir una neumonía en cualquier lugar, en la casa. Entonces es algo que por eso es que se complica un poco más, como en el caso ahora del COVID. Por eso es que lleva tantas complicaciones, porque si fuera algo que solo se estuviese en los hospitales como la nosocomial, sería algo diferente, porque no estaría como en el entorno cotidiano de las personas. Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Por qué en estos sistemas de puntaje ningún criterio, por así decirlo, es la obesidad o el índice de masa corporal del paciente? O sea, de pronto pienso que es porque si tiene obesidad puede tener otras comorbilidades y eso ya serían más puntos. No, no, no. El hecho de que sea gordito no significa que siempre le vaya a ir mal. No, no. Mm. Ya. Que en los pacientes con COVID la obesidad sí, obviamente es un factor de riesgo, pero eso es otra cosa. Pero personas con cáncer están inmunosuprimidos. Personas con cirrosis están inmunosuprimidos. Pacientes con enfermedad cerebrovascular. A ver, pregunta, ya para cerrar esto. ¿Por qué un paciente con enfermedad cerebrovascular es de relevancia en un paciente con neumonía? ¿A qué les orienta eso? Una enfermedad cerebrovascular. ¿Y qué tiene que ver la enfermedad cerebrovascular con la... Eh, Bueno, alteraría también el estado de conciencia. Eh, ¿Qué otra cosa podría ser? No me responde porque ustedes, como que ustedes no me ponen atención a mí, será, ¿no? Estoy pensando que ustedes cogen, activan la presentación y se van a seguir viendo televisión o hablando por teléfono con los amigos para planear la salida. no, Y bueno, yo no sé si estamos- ustedes están conectados cuando están pendientes de las clases, cuando yo les doy las clases a ustedes. Cuando yo les hablé a ustedes motivos de consulta del aparato digestivo, la primera parte de la charla era de disfagia y había una cosa que se llamaba disfagia orofaringia, que está presente en pacientes secuelados de ACV isquémico y que predispone a neumonías aspirativas. ¿Sí ven? Todo tiene relación, muchachos.
Entonces, Sí, las doctor. conclusiones que yo saco basado en lo que yo veo en ustedes es eso. Yo no sé si es que al final de, cuando ya están para el examen final, comienzan a escuchar todas las clases para repasar y esas cosas. Ya, esas son las conclusiones que yo saco al ver que ustedes no responden preguntas de cosas que ya yo les he dicho. O sea, ustedes escuchan la clase y ya la dejan ahí grabada y bueno, la escucho el día antes del examen para repasar. Pero bueno, siempre me salen con la excusa, no, doctor, es que tenemos que estudiar farmacología y es que tenemos que estudiar inmunología y no nos queda tiempo para estudiar semiología. Primero hay que saber diagnosticar antes de aprender a tratar, porque ¿de qué sirve que sepan tratar? No, yo sé que si utilizo la ampicilina sulbactam en los pacientes con neumonía por neumococo, eso obviamente genera el bloqueo de los peptidoglicanos de estas bacterias sobre la capa del neutrófilo y con eso pues podemos generar un control de la infección. Pero ¿y qué van a tratar ustedes con ampicilina sulbactam si ni siquiera saben cómo diagnosticar una neumonía? ¿Ya? Entonces, a eso es a lo que yo los invito, doctores. Así que bueno, preguntas del auditorio. Y el hecho de que no hagan preguntas también eso influye, porque será que dejaron ahí la sesión iniciada y se fueron a hacer otra cosa, ¿no? Hoy es sábado, ¿qué voy a estar yo escuchando clases de neumonía? ¿Este tipo qué le pasa? ¿Está loco, qué? No, Bueno, doctor, no es eso, sino que hoy no hay preguntas. no hay preguntas. Bien, está bien, está bien. Pensé que todo quedó supremamente claro. Bueno, eh, regular, doctor, regular porque me dejaron muchas cosas inconclusas, importantes. Su nota es un 350. Eh, los temas que vienen mañana, el lunes, perdón, y la próxima semana son temas respiratorios. Yo les recomiendo que repasen muy bien la fisiología, sobre todo para EPOC, para el asma, para la enfermedad pulmonar intersticial, que inclusive seguramente en esas charlas vamos a retomar este tema de hoy. Este tema es muy relevante porque la enfermedad pulmonar obstructiva crónica se exacerba por una neumonía. El asma casi fatal se exacerba por una neumonía. Muchas veces la enfermedad pulmonar intersticial se genera por una neumonía. Y la tuberculosis es una neumonía. Y muchas veces hay neumonías que producen neumotórax. Ahí miren cómo la neumonía está relacionada con los 5 temas de la próxima semana. Bueno, no más preguntas, muchachos, que disfruten su fin de semana y aprovechen y repasen un poquito clases, vean el capítulo de semiología respiratoria y cardíaca, que vean que todas estas cosas que hemos conversado, todos ahí anotadito en el libro. Solamente hay que hacerse amigo del libro, acariciarlo, que tiene muchas cosas por enseñarnos. Hay otro libro más importante que es El paciente, pero bueno, ese todavía no lo podemos abrir, pero el libro que tienen de texto en PDF o en medio físico, pues les ayuda. Bueno, doctores, buen fin de Bueno, semana. Cierto. bueno, doctor, gracias.